Hola, buenas tardes. Miércoles 21 de octubre del 2020. Seguimos en esta pandemia, seguimos en Fisio 101. Hoy vamos a hablar de un súper tema, vamos a hablar de entrenamiento correctivo, vamos a tener un súper especialista, alguien que tiene demasiada experiencia en la materia y que justamente también lo ha vivido. Esto es Fisio 101, vamos a comenzar. Y bueno, ya hablábamos al principio, ¿no? De qué es lo que vamos a hablar hoy. Un miércoles más de Fisio 101, otro experto hablando en su tema, como cada uno de los que hemos tenido hasta ahora dentro de Fisio 101. Toda esta pandemia ha sido como un ciclo de conferencias, de webinars, de pláticas, que nos han introducido como más a cada uno de los temas que pueden ser bastante aplicables o que pueden ser abordados por los fisioterapeutas, pero que justamente también una parte bien importante va a ser como esta parte de la danza, de los bailarines, qué es lo que está pasando, qué podemos ejercer, cómo podemos trabajar con ellos, cuál es el plus o qué es lo que hay que cuidar con los pacientes, los que hacen baile desde el ballet clásico, danza contemporánea, etcétera, y que dentro de eso va a haber como una gran gama de patologías, de personas que se dediquen a un tipo de danza, otras que se dediquen, y que evidentemente también dentro de eso van a tener que ver como una gran gama, ¿no? De manejos, que también tenemos que nosotros visualizar como mucho qué es lo que está pasando con esta persona que baila, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tenemos que recomendar, hacia dónde tenemos que ir, el rumbo que llevan ellos, el ritmo también que llevan ellos. Y hoy justamente tenemos a José Alpantoja, una persona que es de verdad súper experta en el tema. Pero bueno, antes de entrar como en materia de lleno con José Al, tenemos como unos a cuantos avisos. La verdad es que en Fisio 101 siempre hemos sido, estamos preocupados y hemos estado preocupados por la formación de los fisioterapeutas. Sabemos y estamos conscientes que la formación para los fisioterapeutas, para los estudiantes en fisioterapia, es una piedra angular para poder estar cambiando el panorama en la cual la fisioterapia se conceptualiza y se lleva a cabo en este país. Y justamente hoy hay un congreso súper importante, que es el Congreso de la Federación Mexicana de Fisioterapia, que ahora justamente, obviamente, toda esta cuestión de la pandemia tuvo que tener sus ajustes, ¿no? A estas fechas se iba a llevar a cabo en la ciudad de León, Guanajuato, pero pues bueno, se tuvo que modificar, pero no. Entonces, justamente ha habido como reajustes en este congreso y tenemos, pues bueno, tenemos una invitación. Entonces, Jaime, si puedes ponérnosla por ahí, por favor. Te esperamos en la nueva modalidad del segundo Congreso Internacional en Fisioterapia, FEMEFI, AFIG 2020. Nos seguimos adaptando a los cambios y necesidades de estos tiempos. Te esperamos con más de 20 conferencias y 15 talleres impartidos por fisioterapeutas expertos en su área, de talla nacional e internacional. Tendrás acceso a ellos durante 3 meses en nuestra plataforma. Segundo Congreso Internacional en Fisioterapia, FEMEFI, AFIG 2020. ¡Inscríbete ya! Y bueno, pues ya vimos, ¿no? Un poquitito, como el video promocional de este congreso. La verdad es que tiene personas, tanto mexicanos como personas del extranjero, súper preparados. Tenemos personas de Costa Rica, personas de España, personas que van a hablar justo de osteopatía, de neurodinamia, personas que van a hablar del piso pélvico, personas que van a hablar de fisioterapia cardiorrespiratoria, personas que van a hablar del dolor, ¿no? Un componente bien importante y bien fuerte que nosotros como fisioterapeutas vemos. Es decir, va a haber de verdad muchísimos ponentes bastante buenos, que vale muchísimo la pena. Y en esta parte de la formación como fisioterapeutas, va a valer muchísimo la pena, ya lo dijeron justo en el video, van a tener acceso durante 3 meses después del congreso, que es justamente este fin de semana, van a tener acceso para poder estar repasando cada una de las pláticas,
Entonces, va a ser un super evento, va a ser algo que de verdad los invitamos a que puedan unirse, a que puedan tomar el Congreso y que obviamente también puedan apoyar y puedan crecer como profesionales, y a fin de cuentas también este evento va a ser o va a ayudar mucho al crecimiento de la fisioterapia porque es de carácter nacional y no solamente componentes nacionales, sino internacionales de gran renombre, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí dejamos como abierta la invitación. Si alguien está interesado, justo pueden comunicarse con ellos, y es muy probable que puedan darles becas. La verdad es que si ustedes mencionan que vieron el anuncio en Fisio 101, les van a dar una beca, estoy casi seguro y se los podría casi firmar y asegurar que va a haber como cierto descuento. Entonces, anímense, vayan al Congreso, bueno, no vayan al Congreso, tomen el Congreso, va a ser completamente virtual a distancia, pero va a valer muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena. Y pues en esta parte, ¿no? De que tal vez no podamos estar ahí, pero vamos a poder tener como mucho contacto con los ponentes a través de sus redes sociales, a través de la interacción que pudiesen tener durante el Congreso. Entonces, de verdad, anímense y pues nada, vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir haciendo esta profesión muchísimo más grande. Entonces, pues bueno, ya ahora sí vamos a entrar como de lleno con José Al, que él nos va a hablar de entrenamiento correctivo. Y les voy a hablar un poquitito de José Al. Él es bailarín profesional, egresado del IMBAL, es experto en activación neuromuscular, certificado en diferentes escuelas como Redcore, Soy Pilates, PMA Pilates, entonces realmente tiene muchísima experiencia y justo al inicio les decía, qué mejor que alguien que nos pueda hablar, ¿no? Como de qué es lo que pasa con la danza, qué tipo de fenómenos, de cosas vamos a encontrar en los pacientes bailarines, en las personas que hacen danza, porque obviamente también hablar de ello es como todo un mundo. Tiene su propio canal de YouTube como Danza Terapia. Igual es importante que ustedes lo puedan consultar, ¿no? Yo estoy seguro que dentro de los fisioterapeutas o dentro de los estudiantes de fisioterapia hay muchísimos, muchísimos que están interesados o que ingresaron a esta parte de la fisioterapia porque tienen que ver mucho con la danza, o muchos se dedican a trabajar o a desempeñarse como bailarines, y creo que esta plática puede llegar a ser bastante, bastante interesante para ustedes. Él ha participado y es ponente y formador justo en el área de Pilates, en el entrenamiento correctivo por más de 17 años de experiencia. Entonces, qué mejor que alguien que ha llevado a la práctica, que ha tenido la experiencia justo de esto, pues pueda hablarnos de eso, ¿no? A fin de cuentas, como siempre les he dicho, en Fisio 101 nos preocupamos por de verdad tener profesionales o invitar a profesionales que de verdad sean expertos en el tema. Y qué mejor que alguien que lo ha vivido, alguien que lo ha hecho, alguien que ha estado en contacto plenamente con ello. Entonces, José Al, bienvenido, muchísimas gracias, bienvenido a Fisio 101. Muchas gracias, un honor estar aquí con ustedes. La verdad es que a mí me encanta la carrera de fisioterapia porque son los grandes amigos de cualquier practicante de danza o pues deportista, ¿no? O sea, en el equipo, claro, en tu team, siempre va a haber un fisioterapeuta, un entrenador, yo diría un entrenador físico, un entrenador correctivo y también un ortopedista, ¿no? Entonces creo que es magnífico, pues que me hayan invitado, es un honor para mí. Muchas gracias, Ulises. Y nada, pues obviamente de esto yo creo que vamos a sacar muchísima información, tú nos vas a proveer de demasiada información, pues nada, te dejo completamente, este es tu espacio, ya al final nos vemos, igual quien tenga preguntas para José Al, la verdad es que lo vamos a agradecer, que las vayan colocando y ya estaremos dando al final como un espacio para la resolución de preguntas. Y pues bueno, nada, te dejo con el espacio de Fisio 101, es completamente tuyo, ilumínanos. Gracias, Uriel. Pues comencemos. Bien, pues voy a presentarme. Ahorita traigo una presentación que ahí nos van a hacer favor en backstage de correr. Y bueno, pues vamos a ligar un poquito lo que es el entrenamiento correctivo y además desde mi punto de vista como practicante de danza o bailarín profesional, en este caso inclusive deportista, pues me ha ayudado en mi desempeño y seguramente pues te puede ayudar a ti. Pues hablemos de entrenamiento correctivo. El entrenamiento correctivo es una modalidad la cual hoy se está empezando a introducir en los países de habla hispana, sobre todo en lo que es Latinoamérica, en países como España tal vez y Estados Unidos ya llevan un poquito más de tiempo, conocido como medical wellness, o en España, por ejemplo, como ejercicio correctivo. Pero bueno, pues aquí en Latinoamérica
tengo el gusto de ser pionero en esta área. No digo que sea el único, hay muchos colegas que también están desde otros puntos de vista, pero es una forma un poquito diferente, lo cual voy a explicar un poquito más tarde, de ver el entrenamiento correctivo. Así que pues adelante, la siguiente diapositiva, por favor. Pero bueno, primero, como siempre, permíteme presentarme. Ya me hicieron el gusto de presentarme. Bueno, yo soy bailarín egresado de la Academia de la Danza Mexicana, es mi alma mater, es una escuela de Limba, bueno, ahora conocido como Imbal, y te quiero platicar algo rapidísimo. Yo entré en este rubro del entrenamiento correctivo, de pilates, de la activación neuromuscular, de la neurodinámica, todo esto porque yo cuando empecé a bailar, empecé realmente muy grande, empecé a los 20 años, lo cual si tú piensas en un bailarín profesional, empieza a los 10 años, pues estaba muy grande. Y además venía de ingeniería de sistemas, o sea, una carrera a la cual mi postura y mi gesto motor siempre era estar en cifosis, lo cual llevar una posición neutral de la columna, pues me llevó mucho conocimiento de mi cuerpo. Y la manera más rápida de llegar a ese autoconocimiento, pues fue adentrándome a bueno, uno a practicar, pero sobre todo a tratar de entender cómo es que se movía mi cuerpo y por eso empecé a buscar pues mi formación, empecé con Pilates, empecé en escuelas como Stott Pilates, pasé por diferentes escuelas como con Tita Ortega, tanto Pilates clásico como moderno, ¿no? Pilates contemporáneo, tomé diferentes certificaciones de acondicionamiento físico, de lo más reciente o lo más importante que te voy a platicar es que estuve tomando la formación de Redcore. De hecho, fui de los pioneros de trabajarlo junto con mi socia aquí en México. También me certifiqué con la PMA de Pilates, que es la organización internacional que certifica todas las escuelas como para tener un hilo conductor entre todas las escuelas. Y bueno, pues actualmente soy youtuber, tengo mi canal que es Danza Terapia, donde yo soy titular, pero también tengo un proyecto con mi novia que es Ballet Tips, donde hablamos de salud física por medio del ballet, ¿no? O por medio de la danza, ¿no? O sea, cómo prevenir lesiones a la hora de entrenar, damos algunos ejercicios de gimnástica, barra al piso, o explicamos algunos movimientos vistos desde el punto de vista de entrenamiento correctivo, lo cual pues puede ser interesante, te recomiendo que lo veas. Soy ponente y formador en el área del entrenamiento correctivo y de pilates ya con unos años de experiencia, 17 para ser exactos. Ojo, no soy tan viejo, empecé muy chavito para ser entrenador, empecé a los 20, pero bueno, pues para ser bailarín empecé muy grande, ¿no? Y bueno, pues actualmente ya llevo unos años también practicando otra disciplina, es mi otro amor, ¿no? En la vida, esta parte de la danza, y aparte de mi novia, el otro es el karate, Do Shito Ryu, lo cual también me ha llevado a experimentar desde otra manera el entrenamiento físico y por supuesto también pues todo lo que requiero para mejorar en esta disciplina ya a mis 38 años. Bien, seguimos por favor. Y bueno, pues, porque, bueno, ya te conté esto, ya les hice el spoiler de la diapositiva que viene a continuación, pero te quiero platicar algo muy importante para mí como atleta, bailarín, como me quieras considerar, es entender el proceso de por qué está pasando lo que está pasando con mi cuerpo y además cómo hacerlo de manera más eficiente y sin lastimarme, ¿no? Como cualquier deportista o bailarín, bueno, pues soy también lesionado profesional, puesto que la exigencia que requería la danza cuando estaba estudiando, pues me llevó a la lesión al momento de no entender mi cuerpo. Entonces, por eso estuve investigando sobre todos estos procesos, lo cual es algo que también predico que mis colegas, compañeros bailarines o estudiantes de danza, pues lo hagan, ¿no? De igual forma, yo al tener lo que en danza llamamos condiciones físicas. Recuerden que la danza es un ejercicio, no es ejercicio, es arte, pero bueno, tiene la característica también que es ejercicio como de alto rendimiento. La complejidad de esto es que es multiarticular y los gestos motores son mucho más complejos, no voy a decir mejores, peores, no, digo complejos, porque soportamos el peso sobre de un tobillo, parado en una punta, haciendo flexión plantar, por ejemplo, ¿no? Además estás girando, entonces debes de tener un control motor muy fino y tu cuerpo debe tener un rango articular de manera estable, pues demasiado coordinado con el sistema nervioso, lo cual si yo me la pasaba sentado 10 años de mi vida en la computadora, pues no lo tenía, ¿verdad? Entonces tuve que desarrollar lo que en danza llamamos estas condiciones físicas y eso me llevó pues a introducirme en este tipo de entrenamientos, ¿no? Vamos adelante. Bueno, pues ya te expliqué el por qué hago entrenamiento correctivo. Vamos a entrar un poquito ya más en materia, ¿no? ¿Qué es el entrenamiento correctivo? Es mejorar únicamente la función
de la articulación, es mejorar el rango de movimiento o es activación neuromuscular. Vamos a dejar esta pregunta en el aire porque actualmente, vamos a la siguiente diapositiva. Actualmente, pues hay muchas ofertas, hay muchos cursos, hay muchas formaciones que hablan del entrenamiento correctivo o de la activación neuromuscular, la cual yo creo que todas desde su punto de vista están correctos, ¿no? Podemos hablar de cadenas musculares, de pilates, de yoga, de Feldenkrais, de Redcore, TRX, entrenamiento propioceptivo, y yo creo que todas son herramientas excelentes, pero entender que estas son herramientas que si tú las usas adecuadamente vas a hacer un entrenamiento correctivo, más no, el hecho de tener una herramienta significa que tú estés haciendo entrenamiento correctivo, por lo que adelante te voy a proponer algunas pautas para saber si realmente estoy haciendo entrenamiento correctivo. Inclusive, yo estoy hablando desde el punto de vista de entrenamiento correctivo, pero inclusive esto creo que puede ser el vínculo entre la fisioterapia, la quiropraxia, la osteopatía o la ortopedia, o sea, es decir, todo el área de los profesionales de la salud con el área del entrenamiento. Si esto puede ser el vínculo, lo que nos una para llevar ese proceso de la rehabilitación a la habilitación, ¿no? O sea, alguien que ya rehabilitó, después siga haciendo su deporte al nivel en el que estaba sin lastimarte, prevención de lesiones, y estas herramientas o de ejercicio correctivo, entrenamiento correctivo, son herramientas que ambos, ¿sí? Como profesionales de la salud o como profesionales del arte o del entrenamiento, podemos utilizar en común. Sí puede ser un hilo conductor bastante interesante. Vamos un poquito más adelante, por favor. Bien, entonces, hablemos ahora sí qué es ejercicio correcto. Se quedó trabado, ¿no? Es todo aquel ejercicio. Se adelantó un poquito atrás, por favor. Bien, el ejercicio correctivo es todo aquel ejercicio que tiene como objetivo mejorar la función biomecánica y transferencia de carga del cuerpo, es decir, en un gesto motor, es decir, lo que, bueno, ustedes conocen o conocemos como control motor, ¿no? El entrenamiento correctivo debe tener como objetivos integrar la estabilidad global al ejecutar el movimiento, y para eso tenemos que trabajar tanto la estabilidad global, el core, ¿no? Las cadenas miofaciales, pero también nos atrevemos a agregar la artrocinemática. Es importante también tener la artrocinemática, o sea, no nada más que esté estable y que la forma sea adecuada, sino también el fondo, cómo se está moviendo adecuada la articulación adecuadamente y si esta articulación tiene una estabilidad dinámica. El rango de movimiento siempre debe de ser sano y estable, ¿sí? No podemos hablar de un ejercicio correctivo que aumente el rango de la función sin estabilidad dinámica. Siempre debemos buscar que cualquier rango que necesite nuestro cliente o nuestro usuario debe de ser estable, es decir, estabilidad dinámica. Y bueno, los objetivos deben ser medibles, por lo que siempre recomendamos que un ejercicio correctivo se base en un test, ¿no? En 1, 2 o 3 test, depende ahora sí que de la escuela, de la técnica, o los complementas para tener dónde empiezo y poder hacer realmente una estrategia de qué voy a corregir, qué cadenas musculares, qué estabilidad de la articulación, qué biomecánica o cómo mejorar la alineación de la columna y después volver a testear y si fue efectivo el entrenamiento correctivo que apliqué, ¿ok? Vamos un poquito más adelante, por favor. Ahora, voy a hablar de los estiramientos. Ojo, quiero aclarar, yo soy bailarín, conozco de estiramientos, sé de stretch y tengo rangos tengo rangos de movimientos más amplios que la población normal, pero voy a hablar de los estiramientos y tal vez un poquito mi conflicto que tengo con ellos y por qué los tengo, ¿no? Bueno, como ya conocemos, hay ejercicios o estiramientos isométricos, dinámicos, asistidos. Hay otras cosas que llamamos puestas en tensión que son excelentes y hay cosas que no son estiramientos, pero que nos van a ayudar a ganar rango en la articulación o el ROM, que es la liberación miofacial, la activación neuromuscular. Y bueno, lo que nosotros recomendamos es el estiramiento dinámico, artrocinemática, más la activación neuromuscular. Ojo, ¿por qué hablo de estiramientos? Porque hay veces que creemos que el estiramiento es la base para mejorar mi rendimiento deportivo. Y bueno, pues lo que nosotros nos hemos dado cuenta y además lo hemos vivido en carne propia es que cuando tú aumentas el rango de una articulación sin que ésta esté estable,
te puedes lastimar mucho más fácil, ¿no? Y lo he visto en compañeros, por ejemplo, que han hecho sesiones de stretch intensas antes de hacer una sección de Allegro. Una sección de Allegro es una sección de combinaciones o de combos de salto en la danza clásica. Y bueno, ¿qué pasa? Pues hay una rotura fibrilar, o sea, un desgarre o un esguince, ¿no? La periodicidad con la que se hacen esguinces en tobillo por estar haciendo stretch en la articulación del tobillo para lo que en danza llamamos tener un empeine más prominente, y lo que único que ocasiona es inestabilidad mecánica en la articulación y que las niñas estén a la hora de subir a la punta se estén lastimando recurrentemente. Es por eso que nosotros sabemos que muchos deportes, como el karate, por ejemplo, que también practico, como las artes marciales o como la danza, necesitan rangos amplios, pero lo necesitan de manera segura. Por eso estamos nosotros proponiendo un estiramiento dinámico para que realmente el sistema nervioso sepa dónde debe de trabajar, cuándo debe trabajar, que se esté cuidando la artrocinemática y por supuesto que trabajemos activación neuromuscular. Vamos un poquito más adelante, después de aclarar esto un poquito del estiramiento de los ROMs. Ahora, los estiramientos, desde nuestro punto de vista, aumentar el rango de movimiento más inestabilidad que ya hay y todavía aumentas más el rango de movimiento, lo que podemos ocasionar es una posible lesión o una lesión, ¿sí? En verdad, esto es algo que hemos visto. Muchos bailarines tenemos como costumbre estar estirando, pero pocas veces trabajamos en cómo corregir el patrón en el que hago una flexión de cadera con flexión de rodilla, o lo que nosotros llamamos plie. El plie es como una especie de sentadilla en la danza, pero que es realmente la base de toda la danza. Y si tú tienes un buen plie, vas a mejorar tu rango de movimiento, pero hay veces que hacemos más stretch y lo único que ocasionamos es pues un mayor índice de lesiones dentro de la ejecución de esta arte, ¿no? Vamos un poquito más adelante, por favor. Ok, ahora, dentro del entrenamiento correctivo hablamos que nosotros necesitamos trabajar o fomentar la estabilidad dinámica, ¿sí? Es decir, que tenemos que hacer que trabaje o sea, es decir, que va a mejorar para nuestro rendimiento físico, que va a reducir el riesgo de lesiones agudas y por la sobrecarga, y sobre todo ayuda a reducir la tensión muscular. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando la musculatura correcta en tiempo y forma, pues vamos a evitar que otros músculos tengan que hacer ese esfuerzo para hacer ese gesto motor y por lo tanto, pues evitar contracturas o daños ocasionados por un movimiento repetitivo no controlado, lo cual es lo que estamos buscando, ¿no? Bien, vamos a hablar ahorita a continuación un poquito de los elementos que debe tener ya el entrenamiento correctivo per se. Bien, entonces cuando hablamos de estabilidad dinámica, hablamos que la estabilidad dinámica puede ser definida como la habilidad individual para mantener la estabilidad del cuerpo mientras esté en movimiento. Y para eso tenemos que trabajar en coordinación dos subsistemas muy importantes, el subsistema nervioso tanto central y periférico, como el subsistema musculoesquelético. Cuando el cierre de forma, el cierre de fuerza y la coordinación neural están trabajando adecuadamente, o sea, la suma de estos dos subsistemas, tanto el subsistema nervioso como el músculo esquelético, vamos a tener un control motor óptimo, es decir, estabilidad dinámica. Y ojo, hay que recordar que no es lo mismo el control motor que requiere una persona que solamente va al trabajo, como un deportista aficionado o como un deportista de alto rendimiento. En la danza nosotros clasificamos que son deportistas de alto rendimiento, ¿sí? Entonces un control motor, ¿sí?, que tiene una persona que solamente va a la oficina, tal vez para un bailarín no sea un control motor óptimo, ¿no? O sea, debe tener ese sistema nervioso coordinado con sus músculos o su sistema musculoesquelético a un nivel mucho más complejo para poder soportar la transferencia de cargas al hacer alguna pirueta, algún salto con giro o al hacer un movimiento repetitivo como 32 giros consecutivos, que le llamamos fouettes. Debe tener realmente esa capacidad de hacerlo, que no es la misma capacidad que debe de tener alguien que está en la oficina. Entonces el entrenamiento correctivo por eso hablemos del test, que lo vamos a testear según las necesidades de cada uno de los usuarios al cual vayamos a entrenar, ¿sí? No es lo mismo entrenar a la señora Rodríguez, ¿sí?, que a lo mejor solamente va al súper o a la oficina, o al señor Pérez, ¿no?, que va al trabajo y cuida a los niños,
y que quiere cargar a sus hijos, por ejemplo, que quieren jugar con los nietos. No es lo mismo que entrenar a Ana Guevara en sus tiempos de corredora o al Chicharito o a Baryshnikov, ¿no? O sea, que esté bailando en escena. O sea, es diferente lo que queremos lograr, ¿no? Vamos un poquito más adelante. Es diferente lo que queremos lograr en cuanto a la estabilidad dinámica y, por supuesto, pues a su control motor. Ahora, hablemos de los ingredientes que consideramos que debe tener el entrenamiento correctivo. Primero, test, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorar, ¿sí? Otro ingrediente muy importante es mejorar la estabilidad global, ¿sí? O sea, mejorar, hacer ejercicios que mejoren la estabilidad global, ejercicios multiarticulares, que estés cargando tu propio peso del cuerpo. También, desde nuestro punto de vista, es no olvidar y mejorar también la función de la artrocinemática, o sea, no por generar estabilidad global, permitir excesivas compensaciones en el sistema locomotor, ¿no? Sino realmente afinar a detalle si la transferencia de cargas está sucediendo bien, pero además si las articulaciones que amortiguan esa transferencia de cargas se están moviendo de manera adecuada, ¿no? Por lo tanto, pues lo que estamos mejorando o buscando es mejorar la función de la biomecánica. Obviamente, pues trabajar los 3 planos de movimientos, por eso hablamos mucho de hacer ejercicios con tu propio peso, como las plank, los pelvic lift, por ejemplo, ¿no? Involucrar el input propioceptivo, el cual podemos hablar un poquito más adelante de qué es un input propioceptivo, tener un sistema de progresiones y de regresiones dentro del ejercicio. Esto es muy importante porque a lo mejor todo lo que yo he mencionado, tú como fisioterapeuta me puedes decir, oye, sí, es que yo ya lo sé, yo ya lo he visto, nosotros estamos encargados en trabajar la función, la mejora del ROM, o un entrenador va a decir, oye, sí, pero es que yo también hago trabajo de fuerza. Sí, estoy de acuerdo, todos esos elementos son importantes que inclusive dentro del entrenamiento correctivo va agarrando también, pero algo muy importante en el entrenamiento correctivo es dosificar un ejercicio retador al sistema nervioso, pero de manera segura. Y es por eso que debemos tener un sistema, sea cual sea la técnica, la escuela que esté utilizando, un sistema de progresión del ejercicio adecuada, ¿sí? Que nos vaya llevando haciendo un movimiento lógico y consecuente para llegar al siguiente nivel y al siguiente nivel. Pero también que tengas un sistema de regresión para que tú puedas saber si tu ejercicio no es adecuado desde la versión más básica, cómo hacerlo más fácil para que el usuario, ¿no?, pueda hacer ese ejercicio sin lastimarte, ¿no? Sin lastimarse, perdón, y además obteniendo todos los beneficios de la estabilidad dinámica o del ejercicio correctivo. Debe de retar al sistema nervioso central y periférico y debe de provocar o estimular una sinergia entre el sistema nervioso y el sistema musculoesquelético. Bueno, estos son los ingredientes que nosotros consideramos que debe tener o debe de cumplir toda aquella herramienta que le llamemos ejercicio correctivo. Un poquito más adelante, por favor. Bien. Ahora, hablemos un poquito de activación neuromuscular, un tema que hace unos años ha estado muy en boga en ambas áreas, tanto en el área de entrenamiento de fitness como en el área de la rehabilitación. Y bueno, nosotros hablamos o creemos que una definición breve tal vez de la activación neuromuscular podría ser es la programación correcta de ejercicios que activen los subsistemas anteriormente mencionados, el subsistema nervioso central y periférico con el subsistema musculoesquelético, y sirve para crear una correcta estabilidad funcional del sistema locomotor, ¿ok? Sí, es activar los músculos, pero sobre todo lo que queremos hacer es, más que buscar activar un grupo muscular en específico, es crear una función o un patrón de movimiento correcto, ¿no? Entonces, la activación neuromuscular va a ser algo muy importante de lo que estemos hablando cuando estemos haciendo ejercicio correctivo. Vamos un poquito más adelante, por favor. Y bueno, ¿cómo se trabaja la activación neuromuscular? Actualmente hay muchas escuelas, obviamente, pues, que tienen diferentes técnicas para hacerlo, pero bueno, lo que nosotros vamos a promover un poquito más es buscar dar información al sistema nervioso mediante un input propioceptivo para readaptar el movimiento. Y para eso te vamos a poner estos 5 ingredientes que para nosotros son importantes. Sé que también se puede lograr, por ejemplo, con terapia manual, por ejemplo, también sé que se puede lograr, pero lo vamos a hablar desde el punto de vista ejercicio correctivo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a poner los ingredientes de ejercicios en cadena cinética cerrada.
Es decir, ejercicios que hagas con tu propio peso, como un push-up, como una sentadilla, como un levantamiento de pelvis, un puente, un pelvic lift, una plancha lateral, hacerlos o realizarlos dentro de una base inestable. Puede ser bueno, aquí pusimos una patineta de arte circense, no recuerdo bien el nombre, pero puede ser una pelota de pilates, puede ser en un BOSU, en un instability cushion, que se usa mucho en la fisioterapia, estos como mini BOSUs, por ejemplo, son de mi herramienta favorita, puede ser en un TRX, en un Redcore, en cualquier ejercicio, en cualquier aditamento de entrenamiento de suspensión se puede hacer, ¿no? Debe trabajar los 3 planos de movimiento, o sea, debe trabajar el core, ¿no? La activación o la estabilidad del tronco, pero no solamente hablamos de trabajar el abdomen, ¿no? No, el core se debe trabajar en los 3 planos de movimientos. Entonces, se tiene que trabajar el core en 3D. Es por eso que siempre involucramos lo más fácil, que es hacer planchas en prono, supino y de cúbito lateral, ¿no? Nosotros también agregamos que debe trabajar la artrocinemática, porque si no estás trabajando la artrocinemática y solamente te fijas en la parte osteocinemática, pues solamente vas a calificar el movimiento de la función, más no si realmente se está involucrando la articulación de manera correcta. Por ejemplo, levantar la pierna hacia atrás, hacer una extensión de cadera. Si tú no te fijas realmente que esté haciendo bien la extensión de cadera a la hora de levantar la pelvis, pues no estás activando tal vez a todo su potencial el glúteo mayor, ¿no? Y nosotros a lo mejor necesitamos eso para corregir ese déficit a la hora de hacer un tendido hacia atrás, una patada hacia atrás, a la hora de estar nadando, el pataleo, ¿no? O sea, igual no está sacando todo su rendimiento porque no está haciendo bien la extensión de cadera. Bueno, pues cuando hacemos ese entrenamiento correctivo, realmente tenemos que verificar que la artrocinemática esté trabajando de manera correcta. Y por último, agregar un input proprioceptivo, ¿no? Sí, es cierto, ya desde el puro hecho de estar trabajando en cadena cinética cerrada y en una base inestable, estamos dando un input proprioceptivo, pero hay veces que cuando regresamos el ejercicio es mejor todavía implementar más información al sistema nervioso central por medio de un movimiento adicional, por ejemplo, mover los ojos, ¿no? Cerrar los ojos. Esto pues te engaña a tu sistema nervioso, lo reta para poder crear un mejor patrón de movimiento. Puede ser también por palpación, puedes usar también lo que es perturbación, ¿no? Perturbación de la base inestable para crear una vibración adicional. Y bueno, pues en el caso tal vez de los terapeutas que usen terapia manual, pues a lo mejor combinar estas herramientas de terapia manual o de liberación miofacial en el input proprioceptivo es una genial idea. Vamos un poquito más adelante, por favor. Y bueno, pues las herramientas funcionales, aquí te muestro varias imágenes, ¿no? Marcas, diseños, precios, colores, todo lo que tú quieras. Pero lo importante, desde mi punto de vista, no es ni la marca, ni la escuela, ni el color, sino que tú tengas claro lo que he mencionado anteriormente, ¿no? Si tú quieres hacer ejercicio correctivo realmente, debes de verificar que tu herramienta, ya sea técnica, ¿no? El sustento teórico, como la parte de tu herramienta física, puedas hacer un entrenamiento primero que puedas testear, que tengas algo que mejorar, que puedas progresarlo para mejorar, ¿no? Y bueno, pues yo soy un fan del emprendimiento, así que yo recomiendo que uses también la herramienta. Todas estas sirven, todas son muy buenas, siempre y cuando uses las directrices que he mencionado anteriormente, que uses la más barata para empezar tu emprendimiento, ¿no? Ya si después puedes usar una más compleja, pues también, pero la herramienta no es lo que va a ser milagrosamente una activación neuromuscular o la mejora de la función o per se no va a ser el ejercicio correctivo, sino cómo tú utilices esa herramienta, por lo que la educación en cómo la utilizas, pues va a ser la base, ¿no? Por eso mencioné anteriormente que todas esas escuelas, inclusive mi escuela, ¿no? Todas son herramientas que tú debes de tener, ¿no? Pero que debes de sumar para tú poder hacer o tener más herramientas con las cuales tú poder hacer un ejercicio funcional, un ejercicio correctivo. Vamos un poquito más adelante, por favor. Bien. Vamos a hacer una pequeña guía que nosotros consideramos que debemos de cumplir para poder hacer un ejercicio correctivo o entrenamiento correctivo eficiente, ¿no? Lo primero es observar, ¿no?
ver qué es lo que quiero, qué es lo que está pasando, ¿no? Cuando llega un bailarín, tal vez, ¿no? Ver qué es lo que está haciendo, cómo es su ejecución en su gesto motor a la hora de bailar. Después de eso, recabar información, porque yo puedo ver, pero además debo de saber, pues, si ya tuvo patologías previas, si ya tuvo, qué necesidades tiene, qué objetivos tiene, hacia dónde quiere llegar mi cliente, mi usuario, en el caso de ustedes, su paciente, ¿no? Y después de eso, pensar, ¿ok? Ya que tengo información por lo que yo observé y por la información que recabé, pensar qué es lo que quiero lograr. Ahora, antes de empezar a actuar, pues testear, ¿no? Como dijimos al principio, lo que no se testea no se puede mejorar. ¿Y qué es lo que voy a testear, no? Pues lo mismo que voy a trabajar, que es la estabilidad proximal, la estabilidad distal y la estabilidad en bipedestación. Esto mismo es lo que voy a trabajar en entrenamiento correctivo, ¿no? Generalmente nuestras propuestas que hacemos a la hora de hacer un programa de entrenamiento correctivo es primero ver que el tronco se mantenga de manera estable, es decir, el trabajo de la columna, con la estabilidad lumbopélvica, con el trabajo de las caderas y tal vez también de las escápulas, podríamos agregar, ¿no? Estén estables. Una vez que eso ya está, que ya lo logramos, entonces ya podemos trabajar de manera distal, la misma plancha puede ser, el mismo ejercicio, donde ya involucre otras articulaciones como la rodilla, el tobillo, el codo, las muñecas, ¿no? O el segmento cervical de la columna, ¿no? Entonces, primero trabajar lo proximal antes que lo distal. Después trabajar la estabilidad distal, ¿no? Porque si lo proximal no está estable, pues bueno, pues lo distal tampoco lo va a hacer por consecuencia, ¿no? Porque siempre lo proximal va a ser inestable, ¿no? Y una vez que ya trabajé la estabilidad, tal vez en una colchoneta, en una cama de terapia o en una clase grupal de fitness, tal vez, entonces ya puedo pasar a la bipedestación, traspolar toda esa mejora hacia la bipedestación. Y ahora, ¿cómo lo voy a hacer? ¿O qué ingredientes debo tener esto? Pues primero, pues trabajo progresivo, trabajo en 3D, ¿sí? Que eso nos va a ayudar a pasar a la bipedestación. Pocas series y pocas repeticiones. Recuerda que aquí no se trata de ganancia muscular, no estamos buscando llegar a la fatiga como en la hipertrofia, no queremos hacer fibras musculares o no queremos hacer vientres prominentes, no es nuestro objetivo, eso se trabaja en el área de musculación con otra metodología y también es muy importante hacerlo, sino aquí lo que queremos es coordinar el subsistema musculoesquelético con el subsistema del sistema nervioso, ¿ok? Entonces, lo que necesitamos hacer es con pocas series y con pocas repeticiones, retar lo más posible al sistema nervioso central y sistema nervioso periférico para crear un patrón de movimiento o una sinergia muscular o un movimiento en la cadena miofacial de manera correcta, ¿sí? Y obviamente, vuelvo a recargar, trabajo progresivo. Si es demasiada información de manera descontrolada, pues no lo va a poder recibir, ¿no? Tiene que ser graduado, por eso hablamos de progresión, pocas series, pocas repeticiones, de 4 a 6 repeticiones, de 3 a 4 series, sets, pero siempre con un reto al sistema nervioso central y periférico. Utilizar la mayor carga posible sin compensar. Esto no quiere decir que le vas a poner una pesa o un balón medicinal a la hora de hacer el ejercicio, no. ¿Qué es la máxima carga posible que pueda hacer a la hora de realizar el ejercicio sin hacer una compensación aberrante en el gesto motor? ¿Ok? Trabajar ejercicios en cadena cinética cerrada principalmente, pero no olvidarnos también de los ejercicios de cadena cinética abierta, porque cualquier movimiento se compone de la combinación de ambos, ¿no? El traslado del peso, pero antes de trasladar el peso, pues primero a lo mejor tienes que flexionar la cadera para empezar la marcha, pero después empujas con la pierna de atrás todo tu peso, ¿no? Entonces, el gesto motor de cualquier bailarín, deportista o usuario en general, pues tiene que tener estos dos tipos de trabajos, cerrada y abierta. Y el movimiento tiene que ser lento y controlado. Acuérdate que estamos buscando trabajar más los músculos agonistas, ¿no? No tanto el que hace la movilidad, no los movilizadores, sino más bien los estabilizadores globales, por lo que el trabajo en negativa va a ser mucho más importante que hacer per se la contracción, ¿no? Y bueno, por último, siempre acabar con un retest. Si yo no vuelvo a retestear lo que yo inicialmente testé, no puedo saber si realmente mejoré, aunque sea un poquito, ¿no?
el rango de movimiento de manera estable, ¿no? Sí, o sea, entonces siempre debo de acabar con un retest. Vamos un poquito más adelante, por favor. Ahora, test, ¿cómo voy a hacer un test? O te vamos a dar un protocolo muy simple del test, ¿no? Puntos evaluar. ¿Qué es lo que yo debo de evaluar? Primero, rango de movimiento, calidad de movimiento, si hay dolor o no hay dolor, facilidad para realizar el movimiento y la alineación. Hablemos de una alineación relativa, no nuestra filosofía de entrenamiento correctivo, no creemos en la alineación ideal, puesto que el cuerpo no es simétrico, pero sí una alineación referente, ¿sí? Saber que, bueno, pues a lo mejor así estoy en antepunción o así tengo los hombros en protracción, o sea, sí cosas como muy básicas que pues, que todo el mundo lo puede observar a simple vista, ¿no? Una vez que hago un test, primero preguntarme, ¿hay dolor? Si sí, pues dirigir o mandar a este usuario con un fisioterapeuta que también puede aplicar las estrategias de entrenamiento correctivo, pero desde su responsabilidad y objetivos como profesional de la salud. Ahora, si no hay dolor, entonces puedo comenzar a hacer entrenamiento correctivo, ¿sí? Con estos puntos que ya hemos hablado anteriormente y al final, pues hacer un retest y anotarlo, ¿no? Nosotros recomendamos mucho una aplicación gratuita que se llama Huddle Technique. Es gratuita, es muy parecida al Dartfish. La puedes bajar en Android o en iOS y ahí puedes hacer de una manera mucho más gráfica un video donde pongas el ángulo del rango de movimiento y hacer una demostración a tu usuario del antes y el después, ¿no? Esto es muy didáctico para que tú estés enseñando qué tal estás mejorando, porque a lo mejor tú puedes observar puntos, pero tu cliente no lo va a entender. Entonces, con esto lo puedes hacer de manera muy práctica, inclusive para ti, pues para ponerlo en tu bitácora y poder tener un registro tal vez en video o imprimirlo y tener un registro, sobre todo si vas emprendiendo y no tienes como para comprarte el Dartfish, ¿no? El Dartfish, pues puede ser una excelente alternativa y es gratuita, así que pues ahí los quiero ver bajando su aplicación. Vamos un poquito más adelante, por favor. Y bueno, pues, ¿cómo hacer más fácil el ejercicio? Aquí te voy a poner un esquema muy sencillo de progresiones dentro del entrenamiento correctivo. Perdonen que dice aquí estiramiento inteligente, pero es que también tenemos un taller de stretch inteligente que usamos esta misma mecánica de progresión. Primero, el brazo de palanca. Si hablamos que siempre tenemos que trabajar primero proximal antes que distal. Entonces, cuando hacemos un ejercicio correctivo, pues siempre pensar que los brazos de palanca corto siempre van a ser mucho más seguros y más fáciles de realizar que los brazos de palanca largo. Una vez que ya puedo hacer el ejercicio de palanca corta a palanca larga, puedo pasar al siguiente elemento, que es agregar inestabilidad. ¿Sí? Tenemos aquí dos elementos como hermanos, ¿no? O sea, o dos líneas a las cuales yo puedo utilizar. Uno es agregar inestabilidad, como podría usar reducir la base de soporte o usar un instability cushion, un cojín de inestabilidad, que son muy económicos, cuestan como $25, 500 pesos mexicanos, y es una gran herramienta para hacer ejercicio correctivo. Y la otra forma, tal vez, de hacer más difícil el ejercicio es con movimientos adicionales. Por ejemplo, en Feldenkrais, pues el movimiento de ojos es muy importante. Nosotros lo hemos aplicado en ejercicio de stretch inteligente o de ejercicio correctivo también, y pues es una manera muy eficaz de meter un input preproceptivo al sistema nervioso, ¿no? O también movimientos de cabeza, ¿no? No es lo mismo hacer una plancha que hacer una plancha volteando, y esto pues obviamente te va a llevar a otra información a tu sistema nervioso y se va a tener que readaptar a la misma plancha, pero recibiendo el sistema sensorimotor va a recibir por medio de la visión otra información y la tiene que procesar para ser estable en esta posición. Y dirás, es algo muy sencillo. No es cierto. Es algo que yo he visto, por ejemplo, en la danza, que cuando tú entrenas a los bailarines, que todos los pasos los hagan con la cabeza de frente, a la hora que pones a hacer un écarté, ¿no? Una posición. El paso más sencillo, cuando lo pones a voltear, se marean y se caen, ¿no? Y tienen que aprender a hacer otra vez ese paso, ese por detrás, con ese movimiento. De hecho, en la técnica rusa, por ejemplo, de danza, se usa mucho el movimiento de cabeza, los por detrás y todo este movimiento que hace que el bailarín parezca que interpreta mucho, pero lo más importante a nivel fisiológico es que el bailarín tiene una capacidad de adaptarse a diferentes posiciones
con diferentes enfoques visuales sin marearse. ¿Por qué? Porque constantemente en cada ejercicio, cuando hace un demi-plie, que es como una sentadilla, para los que no conocen de danza, es como hacer una sentadilla, pero volteando, es totalmente diferente. Y te puedo poner este reto, de manera segura, sin caerte, haz una sentadilla y haz una sentadilla volteando la cabeza hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo y dime si la ejecutas con la misma eficacia. O haz una sentadilla mientras gira los ojos hacia un lado y la cabeza hacia el otro, a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, esa podría ser una manera de meter más información al sistema nervioso o por medio de la base inestable, ¿no? Son dos herramientas o dos directrices que te estamos proponiendo, ¿no? Y hasta el final, añadir resistencia adicional, como pues elevar el resto de tu cuerpo, ¿sí? O sea, por ejemplo, si estás, usar más segmentos de tu cuerpo, si estás haciendo un push-up, pues subirlos a un banquito o con un chaleco de carga. Puede ser también una pesa rusa, una mancuerna normal, ¿no? Dependiendo ahora sí de que el tipo de ejercicio que estés haciendo. Ojo, por eso nosotros generalmente en entrenamiento correctivo no vamos a ponerte una kettlebell a la hora de hacer una sentadilla, ¿no? Porque el propósito no es ganar potencia, sino es mejorar la estabilidad de la columna mientras estás haciendo la flexioextensión de la cadera y de la rodilla, es decir, la sentadilla, y que eso sea más eficiente para que después, cuando hagas tu CrossFit, lo hagas bien. Y cuando lo hagas con una pesa rusa, pues lo hagas bien, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos no a la siguiente diapositiva, sino exacto, ¿sí? Bueno, algunos de los elementos que nosotros recomendamos para hacer más fácil o regresar el ejercicio, uno es usar props, ¿no? En Pilates se utiliza mucho, por ejemplo, en yoga también, los tabiques de yoga, los bricks, es una excelente herramienta porque ahí te puedes apoyar, lo puedes usar para elevar la pelvis y reducir tensión en los flexores de la cadera, puedes usar cinturones, las bandas elásticas, que ustedes las conocen como las TheraBand, los loops de CrossFit, los para pull-ups, puedes usar descarga elástica, o sea, hay 1000 cosas con las cuales tú puedes facilitar o props un ejercicio. Debes de tener conocimiento de cómo se utilizan, claramente, ¿no? O sea, una buena formación en cómo utilizar un prop para que sepas cómo utilizarlo y sacarle todo el jugo, ¿no? Otro clic, por favor, para que salga la siguiente barra. Y también el input propioceptivo, ¿no? Claro, el input propioceptivo puede ser una forma de progresar el ejercicio, pero casualmente también puede ser una forma de regresar el ejercicio. A lo mejor tú estás trabajando en palanca corta, un ejercicio, estás trabajando la estabilidad proximal, pero ahí mismo podrías hacer un input propioceptivo como palpación o perturbación, tanto del músculo que esté trabajando o de la pelota o de la cuerda, o puedes pedirle a tu cliente usuario el movimiento de cabeza o de ojos que ya hemos mencionado para retar más al sistema nervioso y busque readaptarse lo más rápido posible a esa situación y obviamente pues esto genere esta conexión sistema nervioso central periférico con pues el resto de la musculatura o el subsistema musculoesquelético. Vamos un poquito más adelante, por favor. Y bueno, pues ya nada más para terminar, precaución. Siempre nuestro objetivo principal de cualquier entrenamiento o nuestra filosofía, bueno, en los proyectos que tenemos, es lo primero que no es aumentar el rango de lesión, ¿no? Al contrario, es lo que estamos buscando, reducir el rango de lesión o en el caso de un fisioterapeuta, bueno, pues rehabilitarla. Entonces, por eso tenemos estas directrices. Nunca se debe de experimentar dolor durante un entrenamiento. Aquí el no pain, no gain no aplica, ¿sí? O sea, el dolor es una sensación subjetiva, como ya sabemos, que va a alterar el movimiento. Y si tú lo que estás trabajando es control motor alterado, es decir, el movimiento está alterado, ¿no? El gesto motor está alterado, y tú provocas dolor en tu sesión, pues lo que vas a ocasionar es seguir manteniendo este círculo vicioso, ¿no? Dolor lleva a lesión, lesión provoca dolor y consecutivamente, ¿no? Entonces, cualquier ejercicio que consideremos entrenamiento correctivo no debe de provocar dolor, ¿sí? La persona con una patología deberá consultar con su fisioterapeuta o con un médico si puede realizar actividades físicas de forma independiente o bajo supervisión de un especialista certificado. Esto es más sobre todo para el área de que estamos en el área de entrenamiento, ¿no? Siempre entrenar hasta donde tengas un control correcto de tu cuerpo, ¿sí? No, aquí, bueno,
me encanta la creatividad, hay que ser creativos, pero hay que ser creativos con coherencia, ¿no? No es llevar un ejercicio hasta el punto de vista donde ya no hay un control motor adecuado, ¿no? O sea, sí, debo de retar el sistema nervioso, sí, lo hemos dicho, pero al punto donde la situación, el contexto pueda ser todavía en un ambiente controlado, ¿no? Y por lo tanto también el movimiento. Cuidar la alineación referente de las articulaciones y por supuesto también el movimiento artrocinemático de estas. Realizar activación neuromuscular, ¿sí? No solamente movimiento por movimiento, sino realmente que estés viendo que la secuencia de activación neuromuscular sea adecuada a la hora de hacer un movimiento y evitar el abuso de entrenamiento para no generar inestabilidad mecánica. Y bueno, pues también recomendamos siempre seguir el sistema de progresiones o la propuesta que estamos haciendo para progresar un ejercicio. Y sería todo, queridos amigos. No sé si tengan alguna duda, comentarios. Bueno, antes de cerrar la diapositiva, pues te invito a que me sigas en mis redes sociales. Actualmente, pues tenemos hablo de tenemos porque tanto mi socia y yo tenemos este tipo de proyecto en conjunto, que es 2 canales de YouTube ahorita. Hemos tenido otros anteriormente, pero bueno, ahorita estamos trabajando mucho en las redes sociales. Tenemos tanto Ballet Tips como Danza Terapia. Te recomiendo mucho que veas, a lo mejor alguno de las cosas que estamos haciendo por ahí te puedan servir, te puedan dar ideas, te puedan inspirar en lo que sea que lo quieras utilizar, ya sea para mejorar tu salud si eres un bailarín y ver cómo se hace el proceso correcto de demi-plié, o a lo mejor como profesional de la salud, pues entender un poquito más qué es lo que estamos haciendo como atletas de alto rendimiento, y a lo mejor, quién sabe, alguno de los ejercicios te sirven también para ti, ¿no? Y bueno, pues mi Instagram está como @josealpantoja. Oye, José, pues muchísimas gracias. De verdad creo que nos acabas de hablar de verdad de todo un mundo de posibilidades para, no solo para el paciente que baila, ¿no? Que evidentemente pues también aplica demasiado, pero creo que hablaste como mucho de este sentido propioceptivo, ¿no? Y de la importancia como de la estabilización, del movimiento con la estabilización, y creo que es súper importante. A fin de cuentas, en las personas que hacen deporte, que hacen danza, que hacen actividades físicas, va a ser una constante que nosotros tengamos que trabajar y que tengamos que visualizar demasiado, ¿no? El poder generar movimiento, pero siempre sobre una base estable, pero no solo que sea estable, sino que sea correctamente estable, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Creo que acabas de abrir una súper puerta y que de verdad creo que valdría muchísimo la pena que se pudiesen acercar con José Al. De verdad creo que tiene muchísimo que aportar, muchísimo que hablarnos. O sea, ahorita nos dio así como un poquitito, ¿no? Ya él mismo nos los decía. La verdad es que también tenemos otro taller y otro taller. Pues sí, la verdad es que hablar como dentro de este aspecto, hablar dentro de este mundo, es hablar de cosas muy extensas en las cuales se puede profundizar demasiado, pero que realmente debemos de tomar en cuenta, y que si nosotros indagamos en cada uno de ellos, vamos a poder generar mejores cosas en las personas que bailan, en los deportistas. A fin de cuentas, mucho de la prevención de lesiones se basa mucho en esto, ¿no? Así es, Uriel. De hecho, algo que usamos mucho en el entrenamiento correctivo es pues la aplicación de la ciencia, ¿no? Entonces, mucho de lo que hacemos es con estudios. Propiamente, no te voy a decir que yo los hago, porque pues no, pero sí estar viendo qué nuevos documentos están saliendo. Digo, lamentablemente, pues México no es un ponente, Claro. que eso debemos de cambiar como profesionales del ejercicio o de la salud. Es algo que debemos de cambiar. Tan solo en Latinoamérica, o sea, Italia publica más documentos, solo Italia, que es un país chiquitito, que toda Latinoamérica juntos, háblese rehabilitación, o ejercicio, ¿no? Pero bueno, es algo que podemos y debemos de cambiar. Pero lo que quería decir con esto es que hablar de bases inestables y todo, ya hay un sustento teórico. En Europa se está usando mucho esto. Por ejemplo, Inglaterra, en el área de danza, ya está aplicando mucho ejercicio correctivo. Hay ponentes excelentes. Maestros de danza de Estados Unidos ya te hablan de la fascia toracolumbar, ya te hablan de la biomecánica del cuerpo, que te dice, oye, eres... seguro que eres maestro de danza, no eres fisioterapeuta, porque hablas pues, diferente, ¿no? Y es algo que debe ser un hilo conductor entre nosotros, ¿no? O sea, tenemos que hablar de anatomía, de fisiología, de manera que podamos entendernos, ¿sí? Pero que además sepamos cuáles son tus objetivos, cuáles son los míos y cómo los podemos juntar. Y nosotros vemos en el ejercicio correctivo realmente un hilo conductor entre las dos áreas, ¿no? Es algo muy poderoso porque tú como fisioterapeuta necesitas mejorar el control motor para rehabilitar, pero yo como entrenador correctivo necesito mejorar el control motor
pues para que esa articulación no se lastime y sea más productiva a la hora de hacer cualquier otro entrenamiento, ¿no? Por eso nosotros nos autonombramos como los PITs en el área del entrenamiento o de la rehabilitación, ¿no? O sea, nosotros somos los PITs. O sea, sí, y el Fórmula 1, quien repara el coche, bueno, pues es todo el equipo en conjunto, ¿no? Por eso, desde el Claro. principio, es que somos un equipo integral, debemos ser un equipo integral, no solamente un área que trabaje a un profesional del deporte, ¿no? Sino entre todos tenemos una función importante, ¿no? Claro, y a fin de cuentas, mucho, ya tú acabas de decirlo, ¿no? De generar como resultados, de trabajar con objetivos en común, y eso nos lleva pues mucho al trabajo interdisciplinario, que siempre he creído que puede dar como grandes o mejores resultados el trabajar en conjunto, ¿no? Ya tú lo decías, ¿no? Como en esta parte de trabajar con el ortopedista, con el osteópata, con el fisioterapeuta, que de verdad se puedan cumplir objetivos en común y que creo que cada uno va a aportar y teniendo como un muy buen diálogo, van a hacer como cada quien su aportación, pero van a tener muy buenos resultados. Entonces, sí creo que es súper válido, ¿no? A fin de cuentas, incluso hasta dentro del mismo equipo, meter al bailarín, ¿no? Que es justo quien está experimentando. Nosotros lo vemos desde un punto de vista externo, pero él lo está llevando a cabo. Entonces, lo que te decía, bueno, si tú tienes como la visión justo, tú lo has experimentado, tú lo has visto y tú lo decías al inicio de la plática, de ¿por qué te estoy hablando? Porque a mí me pasó esto, porque yo lo he experimentado, porque yo lo he hecho, porque a mí me pasó. Entonces, muchas veces uno como profesional puede visualizar cosas, uno puede formular cosas, pero quien está viviéndolo es directamente el bailarín. Entonces, sí también existen fisioterapeutas, hoy por hoy existen fisioterapeutas que bailan o personas que bailaron y que después se quisieron dedicar a la fisioterapia y que ya tienen esa experiencia, pero que aún así vale muchísimo la pena conocer de este tema, adentrarse más en este tema, porque a fin de cuentas dentro de los resultados va a ser que, a fin de cuentas, la danza es como, bueno, yo lo veo así como un deporte de apreciación. Y en esa parte de apreciación va a jugar un papel preponderante el movimiento. Y hablar del movimiento es hablar del bailarín, del osteópata, del reeducador, de todos, ¿no? Porque a fin de cuentas eso va a tener que visualizarse de una mejor forma y que sí o sí por una lesión se va a descomponer, de una u otra forma. Es correcto. A mis amigos fisios, si me lo permites, les recomiendo mucho trabajar con bailarines como pacientes. Van a aprender muchísimo. El bailarín es una de las carreras más castigadas, pero ahí pueden aprender muchísimo porque los movimientos que hace un bailarín, pocos deportistas los hacen. O sea, generalmente un deportista hace movimientos de manera muy lineal, esto y esto. Un bailarín se tiene que readaptar. El entrenamiento es acíclico, no tiene un ciclo de entrenamiento como alguien que es arterofilia, como un jugador de fútbol, soccer. Y además el bailarín tiene una conciencia muy fina de cómo está moviendo su cuerpo. Entonces, creo que ahí es un plus que les puede dar trabajar con bailarines. Tengo muchos amigos fisioterapeutas que antes eran bailarines o que fueron alumnos míos en danza, ¿no? Ahí tengo una querida amiga que está terminando su carrera en la UNAM, dueñas de clínicas que fueron bailarines, ¿no? De mi época también, ¿no? Entonces, sí es muy importante, les puedo dar muchos aportes de cómo se puede mover el cuerpo, no solamente desde el plano teórico, ¿no? Técnico, sino real. O sea, ¿qué es lo que? A ver, lo veo, mira, hoy este rango de movimiento yo no lo conocía, o sea, lo vi en el Circo du Soleil, pero lo tengo aquí en mi clínica y estoy viendo por qué este paciente se va a lastimar y va a ser algo que voy a aprender que no, probablemente, pues no, la media de tus pacientes no lo van a hacer, pero si lo entiendes con pues a lo mejor te va a ayudar a entender a todos tus demás pacientes, ¿no? Ese es mi punto de vista muy personal, pero sí es algo que le tengo mucha fe en la danza, o la fisioterapia aplicada en la danza. Pueden buscar también, si me lo permites, a Ignacio Estudillo, es una persona que habla mucho de esto, y a Sole Chegoyen, que es médico del deporte, y también está, han sido maestros míos, no tengo bronca yo de mencionar personas, al contrario, que también están haciendo cosas de este rubro, desde el área médica, pero que también tienen contacto con el área de la danza y que creo que es importante que puedan escuchar también, ¿no? Y si los quieren invitar, yo se los presento, ¿eh? Sí, claro que sí. Oye, José, pues muchísimas gracias, de verdad, gracias por tu aportación, gracias por abrirnos las posibilidades, gracias por abrir esta puerta y también introducir y meter un poco más de dudas a lo que nosotros hacemos día a día. Y creo que
has sembrado ya como una semillita y estoy seguro que a partir de ahora alguien va a buscar, alguien o muchas personas van a buscar como esta parte de la formación. De verdad, mil gracias. Y pues bueno, esto fue Fisio 101, otro miércoles de aprender. Hoy aprendimos mucho de la danza, hoy aprendimos de qué puede pasar o cómo vamos a trabajar con esta parte en el aspecto dancístico. Y la verdad es que fue un súper tema con una gran aportación que se puede traspolar a otros rubros que nosotros trabajamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Fisio 101. José Al, mil gracias. No sé si quieras hacer un comentario antes de terminar. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Realmente, como te lo repetí, la fisioterapia es una carrera que digo que no soy fisioterapeuta, pero que realmente quiero mucho. He trabajado con muchos fisios, muchos de la mano. Tengo excelentes amigos fisioterapeutas. Es una carrera que puedo decir que igual que la danza amo. Entonces, para mí es un honor estar aquí. Espero pues poder haberles podido aportar algo. Ahí está mi Instagram, @JoseAlPantoja. Para lo que se les ofrezca, dudas, platicar y quieren ver también mis locuras, pues ahí síganme en mis redes sociales, Vale Tips y Danza. Estaremos siguiéndote en las redes sociales. Muchísimas gracias. Entonces, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Fisio 101.